Sí. Qué hermoso es cantarle al Señor. ¿Ya estamos? Le damos la bienvenida a todos los que están conectándose en este momento a este estudio bíblico que se llama Teología para Todos. Un aplauso de gloria a Dios por todos los que están aquí conectados. Nos da muchísimo gusto recibirles. Y esta mañana tenemos un tema muy especial. Estamos hablando acerca de bibliología. La bibliología es la parte de la teología sistemática que se ocupa del estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es el canon de la Biblia? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia, el autor divino? ¿Cuáles son los autores humanos de la Biblia? ¿Cuál fue el proceso de composición de las Sagradas Escrituras? Y esta clase se titula La inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Vamos a hacer una oración. Padre, en este momento entregamos nuestras vidas a ti y pedimos tu sabiduría, Señor, tu dirección por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender este tema tan importante de doctrina y poder quedar sorprendidos de que tú eres el autor de las Sagradas Escrituras, tú las inspiraste y escogiste a autores humanos dirigidos por tu providencia para que las Escrituras pudieran llegar a nuestras manos. Gracias por este gran tesoro que nos has dejado en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. La inspiración de las Escrituras. Y vamos a desarrollar este tema en base a preguntas y respuestas. Vamos a formular una pregunta y vamos a intentar contestarla. Y la primera pregunta que yo quiero presentar delante de ustedes es la siguiente. ¿Qué enseña la doctrina de la inspiración de las Escrituras? ¿De qué se trata esto de la inspiración? Y para ello debemos definir en qué consiste la inspiración de las Escrituras. Voy a darles la definición del diccionario bíblico Lexham, que dice lo siguiente, escuchen. La palabra inspiración viene del latín inspirare, que significa respirar o inspirar, ¿sí? Viene también del griego teopneustos, que significa exhalado por Dios. De manera que la inspiración tiene que ver con el acto de respirar o de inspirar de parte de Dios. La doctrina que Dios ha inspirado, esto significa que Dios ha inspirado un conjunto particular de textos y el término generalmente se refiere a la doctrina cristiana de la inspiración de la Biblia. De manera que la doctrina de la inspiración es la que enseña, fíjense bien, que cada letra, cada palabra y cada frase e idea de las Sagradas Escrituras salieron directamente ¿de quién? De la boca de Dios. Dios respiró y exhaló su palabra. Esa es la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Repito, cada letra en los originales autógrafos, en los escritos originales que fueron escritos por los autores humanos, cada letra en hebreo, en arameo o en griego, que son los idiomas en los cuales se escribió la Escritura, cada palabra, cada idea, cada texto salió directamente de la boca de Dios. Y esto tiene una implicación tremenda, hermanos. La implicación de la doctrina de la inspiración es que no admite errores en sus escritos autógrafos, porque si nuestro Dios es un Dios de verdad y Él es el autor de las Sagradas Escrituras, entonces de su boca no pudieron salir errores. ¿Correcto? De manera que de la doctrina de la inspiración de las Escrituras obtenemos otras dos doctrinas muy importantes.
Una se llama la doctrina de la inerrancia, que enseña que los autógrafos originales de la Biblia no contienen errores, ni un solo error. No hay errores teológicos, no hay errores geográficos, no hay errores de fechas, no hay errores matemáticos, no hay un solo error de ninguna clase en los documentos autógrafos. Además, aprendemos la doctrina de la además de la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia. Eso quiere decir que la Biblia no se contradice entre sus diferentes partes. Las doctrinas que encontramos en Génesis no contradicen las que encontramos en Mateo, ni las doctrinas de los Salmos contradicen las que encontramos en Apocalipsis, ni las doctrinas de los profetas menores contradicen el libro de los Hechos o el resto de las Escrituras. La Escritura entonces es inerrante y es infalible. Además de toda esta doctrina de la infalibilidad, debemos decir, y de la inerrancia, debemos decir que Dios en su soberanía decidió utilizar agentes humanos para revelar su palabra a los hombres, respetando la personalidad y el estilo de cada uno de ellos. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios, pero fue escrita por hombres. Dios escogió a los más de 40 autores humanos. En su providencia diseñó su personalidad, su psicología, su familia, el tiempo que habrían de nacer, y los escogió para que fueran quienes plasmaran las palabras, las letras en hebreo, arameo y griego, y de manera que pudieran entregar las Sagradas Escrituras de forma escrita. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, antes de proseguir, es importante notar las diferencias entre las siguientes doctrinas. Voy a hablar brevemente de la doctrina de la revelación, iluminación e inspiración. Nuestro tema principal es la doctrina de la inspiración, pero vamos a diferenciar la inspiración de la revelación y de la iluminación, ¿sí? Y lo voy a hacer a través del Diccionario Teológico Ilustrado, que dice así, fíjense bien: es necesario distinguir la inspiración de la revelación y de la iluminación. La palabra revelación, del latín revelare, significa quitar el velo, ¿sí? Significa, por su misma etimología, el acto por el cual Dios nos descubre algo que por nuestros propios medios nunca podríamos llegar a conocer. La Biblia es la revelación completa de Dios, porque aquí en la Biblia Dios se revela a sí mismo, revela su carácter, nos revela quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de un Salvador. Revela al Salvador, revela los medios de salvación, revela el pasado, revela el presente y revela el futuro. Nos corre el velo y de otra manera nosotros no podríamos saber nada de esto. De manera que la Biblia es la revelación completa de Dios. Eso es lo que significa revelar, quitar el velo, descubrir algo que estaba oculto antes y que ahora se nos da a conocer por la gracia de Dios. Ahora, la palabra iluminación, illuminare en latín, significa despedir luz. Y la iluminación es la doctrina que enseña que Dios nos abre los ojos a sus hijos y a sus hijas para que podamos entender verdades cuyo profundo sentido no está patente, no está a la vista tan fácil. La iluminación, a diferencia de la revelación, es la doctrina a través de la cual Dios nos da la capacidad intelectual y espiritual para comprender la revelación. Entonces, cuando tú estés leyendo la Biblia, no digas, es que Dios me reveló algo, hermano. No, Dios no te reveló nada. La revelación ya está dada. Si tú entendiste
una parte de la revelación, por ejemplo, el Salmo 84, estabas leyendo el Salmo 84 y no entendías varias partes, pero después de tiempo de estar orando y meditando ese Salmo y estudiándolo más profundamente, ya entendí el Salmo 84, hermano. Dios me lo reveló. No, Dios no te lo reveló. Dios te iluminó. Es diferente. ¿De acuerdo? ¿Ven la diferencia entre revelación e iluminación? Ya no hay más revelación. Los 66 libros ya están completos. Entonces nunca digamos, Dios me reveló. No, Dios no te reveló. Si entendiste un pasaje de las Escrituras, Dios te iluminó con su Espíritu Santo para que pudieras comprenderlo. Ahora, la palabra inspiración, que es el tema de esta tarde, proviene del latín inspirare. Ya lo dijimos, significa soplar o respirar. Y esta doctrina, recalco lo que ya dijimos hace unos minutos, es el acto por el cual Dios pone su aliento, su espíritu dentro de su propia revelación en las Escrituras. La inspiración es el acto por medio del cual Dios sopla las Escrituras y se las revela a autores humanos que las escribieron. ¿De acuerdo? ¿Nos quedó claro la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación? ¿Sí? Bueno, esa fue nuestra primera pregunta. ¿Qué enseña la doctrina de la inspiración? Que Dios sopló, que Dios respiró y lo que Él exhaló de su boca fue la palabra de Dios. La palabra de Dios, cada letra, cada palabra, cada versículo, cada idea provienen de la boca misma de Dios. Impresionante. Vamos a una segunda pregunta ahora. ¿Cuáles son las diferentes teorías sobre la inspiración? ¿Sabían ustedes que hay diversas teorías que intentan explicar cómo ocurrió la inspiración? Porque está muy bien que Dios haya soplado y que haya salido la palabra, pero ¿cómo llegó a escribirse en un libro? Bueno, hay varias teorías. Vamos a explicar algunas de estas teorías y al final vamos a dar la teoría bíblica y vamos a compararlas. ¿Están de acuerdo? La primera teoría de la inspiración es la teoría del dictado, así se llama. La teoría del dictado es el punto de vista que sugiere que Dios dictó a los autores humanos, palabra por palabra, el contenido total de las Escrituras. Esta teoría del dictado la podemos comprender imaginándonos que Dios desde el cielo le dictó palabra por palabra a Moisés y Moisés escribió el Génesis. Palabra por palabra el Éxodo, Levítico, Números. Palabra por palabra Dios le dictó, David, agarra una pluma, te voy a dictar el Salmo 23. Palabra por palabra. ¿Sí? Esta es la teoría del dictado. Entonces el proceso de inspiración consistió en que los autores humanos solamente registraron el dictado, como cuando nos dictaba la maestra en la secundaria y escriban esto, y uno iba apuntando todo lo que la maestra decía, ¿verdad? Con su puño y letra. Así es la teoría del dictado. ¿Qué le parece la teoría del dictado? Está interesante, ¿verdad? Solamente los autores eran como una pluma para escribir las palabras que recibían del dictado. Dios lo dictó, ellos escribieron y así se escribió toda la Biblia. Bueno, vamos a ver algunos versículos en donde pareciera ser que la teoría del dictado es correcta. Vean, por ejemplo, Éxodo capítulo 34. Qué interesantes estas teorías. Vamos a estudiarlas. Éxodo 34, versículo 27 y 28. ¿Quién escribió el Éxodo, hermanos? Bueno, Moisés es el candidato número 1, ¿verdad? Y la Biblia así lo establece. Moisés es el autor del Pentateuco. Vamos a leer Éxodo 34, 27. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, Moisés, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Allí está Dios dictándole a Moisés. Agarra una tabla, Moisés, ¿sí? Y vas a escribir estas palabras, Moisés. Y dice la Biblia que él escribió en tablas los 10 mandamientos. De manera que los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 fueron dictados por Dios. Y esto confirma aparentemente la teoría del dictado. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver otro pasaje en Jeremías capítulo 30, por favor. Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 3. Jeremías 30, del 1 al 3. ¿Qué dice? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Dios viene aquí con Jeremías, viene la palabra de Jehová y le dice: escribe todas estas palabras en un libro, Jeremías. Y entonces el resto de este capítulo son palabras que Jehová le dictó directamente a Jeremías, palabra por palabra, hermanos. Pareciera que es correcta la teoría del dictado. Otro ejemplo aparece en Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis rápido. Apocalipsis capítulo 2, miren qué interesante. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, el Señor Jesucristo le dicta estas cartas a las 7 iglesias a Juan. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros? Si ustedes hacen un estudio más profundo de este fragmento, se van a enterar que es Cristo. Entonces el Señor Jesucristo está dictándole toda esta carta a los efesios a Juan. Juan, escribe esto. Yo, el Señor Jesucristo, te lo dicto. Y todo lo que sigue es un dictado de Cristo. Juan nada más lo registró. Lo mismo ocurre en Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, 2 puntos. ¿Quién está dictando? Jesucristo. Apocalipsis 2:18, lo mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es un dictado. Muy bien. Hemos estudiado algunos pasajes donde Dios mismo y Cristo, su Hijo, están dictando partes específicas de la Biblia. ¿Significará esto que toda la Biblia fue dictada así por Dios? Bueno, debemos considerar algunas cosas, porque si la totalidad de la Escritura, los 66 libros de la Biblia, hubieran sido dictados por Dios a los autores humanos, deberíamos esperar que la Biblia contuviera un solo estilo, un solo vocabulario, las mismas frases, las ideas en el mismo estilo, las mismas palabras. ¿Y saben algo? La Biblia no tiene el mismo estilo en los 66 libros. La Biblia contiene justamente todo lo contrario. La Biblia contiene una multitud de palabras. Hay poesía, hay prosa, hay narrativa, hay parábolas, hay mandamientos, hay canciones. Entonces hay muchos estilos en la Biblia. Vamos a ver un par de ejemplos en donde los autores humanos también intervienen en la composición de la Biblia y Dios pareciera respetar su personalidad y el estilo de cada uno de ellos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 3. Vamos a Deuteronomio capítulo 3. Qué tema tan interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Yo también.
Deuteronomio 3, versículo 23. ¿Quién escribió Deuteronomio otra vez? Moisés. Vamos a ver qué dice Moisés en Deuteronomio 3, 23. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Qué pasaje tan interesante. El Señor está bien enojado con Moisés, porque Moisés le había desobedecido en una instrucción anterior que Dios le había dado, y en vez de hablarle a la roca le había golpeado con su vara, y el Señor se molestó, se enojó y le dijo, no vas a pasar, Moisés. Y aquí Moisés está exhibiéndonos sus sentimientos personales, su corazón. No sé si lo notaron en el texto. Por ejemplo, en el verso 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, etcétera, etcétera. Y el verso 25, Señor, te pido, yo quiero pasar, yo quiero entrar a la tierra prometida, por favor, Señor, permíteme pasar. Pero Jehová se había enojado conmigo, el Señor está enojado conmigo. Moisés nos está platicando lo que hay en su corazón, ¿ya lo viste? No es un dictado, eso no es un dictado de Dios. Aquí la Biblia registra las emociones y los sentimientos de Moisés. El Señor pareciera respetar la personalidad y el estilo de escritura de cada uno de los más de 40 autores de la Biblia. Esto es maravilloso. Otro ejemplo, vamos a Romanos capítulo 9. Vámonos a Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5. ¿Qué dice? ¿Quién escribió la carta a los romanos? El apóstol Pablo, muy bien. Muy bien, Romanos 9 del 1 al 5. Noten ustedes y juzguen si esto es un dictado, palabra por palabra, o si son los sentimientos del apóstol Pablo expresados en la Biblia. Vamos a leerlo, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y qué nos está diciendo? Tengo una carga por mis hermanos judíos porque la mayoría de ellos ha rechazado al Mesías y yo mismo quisiera entregarme como si fuera yo un anatema, una maldición, con tal de que ellos se salvaran, pero no puedo porque el Salvador es Cristo, bendito por todos los siglos, Él es Dios. Entonces la Biblia está registrando aquí la profunda tristeza de Pablo debido a que Israel no había reconocido al Mesías. Muy bien. De manera que esta primera teoría, hermanos, la teoría del dictado, ¿qué hacemos con ella? ¿Es verdadera o es falsa? Bueno, en parte es verdadera porque Dios sí dictó algunos fragmentos, ya lo demostramos. Pero en términos generales, Dios no dictó todas las palabras de la Biblia. Dios decidió que los autores también involucraran sus sentimientos, sus emociones, sus estilos, su vocabulario de cada uno de ellos. Impresionante. El teólogo John MacArthur y Richard Mayhew en su libro de teología dicen lo siguiente, fíjense. Parte de la respuesta a esta compleja pregunta, porque se pregunta cómo es posible que Dios sea el autor, pero también los seres humanos sean los autores al mismo tiempo. Parte de la respuesta a esta pregunta es que, fíjense, formando sus personalidades, Dios había convertido a Pedro, Pablo y demás escritores de las Escrituras en los hombres que Él quería que fueran.
Dios controló su herencia, su familia, su entorno, dirigió sus vidas al mismo tiempo que respetó su libertad de elección y voluntad. Y cuando estos hombres eran exactamente lo que Él quería que fueran, Dios los dirigió y controló su libre y voluntaria elección de las palabras para que escribieran las exactas palabras de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea el autor de la Biblia, pero que tengamos más de 40 autores humanos al mismo tiempo? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios o los seres humanos? Los dos. Aunque Dios es el autor principal, desde luego, pero Él escogió seres humanos, los capacitó en su providencia, los sembró en ciertas familias, los hizo madurar, les dio cierta personalidad y cuando estaban maduros, ahora sí vas a escribir mis palabras en tu estilo. Increíble. De manera que esta teoría del dictado debe ser desechada. Es verdadera parcialmente, pero no nos resuelve nuestra pregunta de cómo ocurrió la inspiración. Y debemos recurrir a otra teoría. Segunda teoría, la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Así se llama. La teoría de la inspiración parcial o conceptual. ¿Qué enseña esta teoría? Bueno, algunos teólogos y eruditos de la Biblia enseñan que Dios no dictó las palabras exactas a los autores bíblicos, sino que les dio las ideas, conceptos e impresiones generales que quería revelarles. Y ellos simplemente los desarrollaron y expresaron a su manera. En otras palabras, por ejemplo, Dios quería que el apóstol Pablo escribiera 1 Corintios capítulo 13, ¿no? El capítulo del amor, ¿se acuerdan? Y entonces Dios sembró en la mente de Pablo la idea general, le dio como el rumbo. En su mente Pablo entendió, Dios quiere que yo escriba del amor. Entonces Pablo fue el que escribió el capítulo 13 de 1 Corintios, pero no fueron palabras de Dios, más bien Dios nada más le dio como la idea, el concepto. Los proponentes de esta teoría afirman que como Dios les dio libertad a los autores humanos de desarrollar sus propias ideas, basándose en un tema principal, entonces la Biblia debe contener muchos errores. Dios nada más les dio el concepto y ellos escribieron, les dio libertad de escribir a su manera, a su modo, en su estilo, pero no fue Dios el que dirigió realmente cada una de las palabras, sino que ellos escogieron las palabras con libertad. Entonces pudieron haberse equivocado porque eran hombres. Entonces los teólogos que están a favor de esta tesis de las ideas o la tesis conceptual se llaman los teólogos liberales, apúntenlo, o teólogos neo-ortodoxos. Ellos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que la Biblia no es la palabra de Dios. Esta teoría está muy tremenda, ¿eh? Y de estos teólogos abundan en el siglo XX y XXI. Hay muchos teólogos que están a favor de esta teoría conceptual, que Dios solamente dio el concepto o la idea de lo que quería que se escribiera, pero les dio libertad de escribir lo que ellos consideraran. Teoría de la inspiración parcial o conceptual. ¿Será cierta esta teoría, hermanos? Que la Biblia contenga un montón de errores y que más que ser la palabra de Dios sea palabra humana. Y tiene algunas cosas interesantes, o sea, la Biblia sí contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios porque seguramente hay muchísimos errores. ¿Qué les enseñé yo al principio de la doctrina de la inspiración? Que si realmente la Biblia había salido de la boca de Dios, necesariamente la Biblia es inerrante. No puede contener errores en sus autógrafos. Entonces esta segunda teoría que estamos analizando debe de ser, ¿qué? ¿Aceptada o desechada? ¿Y cómo lo demostramos? Con versículos bíblicos. ¿Será que la Biblia diga acerca de sí misma que no tiene errores? ¿Habrá algún versículo en la Biblia que nos informe que no hay errores en la Biblia? Salmo 119, apúntenlo. Salmo 119, el salmo que habla de la palabra de Dios por excelencia. Salmo 119, 43 al 45. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice?
no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de ¿qué? De verdad. La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las Escrituras. Toda la Biblia es veraz, no contiene errores. Verso 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vean el versículo 159, por favor. Salmo 119, versículo 159. ¿Qué dice? Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Vean el 160. La suma de tu palabra, díganlo conmigo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de todas las palabras de Dios en los 66 libros de la Biblia son verdad. Entonces, esta teoría conceptual la tenemos que desechar. Los teólogos neortodoxos que sostienen la teoría de la inspiración parcial o conceptual deben de ser desechados. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la suma de toda la palabra de Dios es verdad de Dios. Y en Juan 17, versículo 17, el Señor Jesucristo, orando a su Padre, le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra vez. Toda la palabra de Dios es veraz, hermanos. No es que tiene algunos cachitos inspirados y otros no inspirados. Y hay algunos grupos evangélicos, aparentemente evangélicos, que solamente creen en los evangelios. Las cartas de Pablo no. Los evangelios sí son inspirados, pero las cartas de Pablo no son inspirados. Los salmos sí son inspirados. Hay otro grupo que se junta para votar cada año a ver qué partes del evangelio son inspiradas y qué partes no. Y dependiendo de la votación se decide qué parte de la Biblia es inspirada y qué parte no es inspirada. ¡Qué barbaridad! Proverbios 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Díganlo conmigo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tú no puedes añadirle a la Biblia nada. Es que a mí Dios me reveló, hermano. Tengo una revelación nueva. Pues ponle ahí Primera de Pancho. Agrégale el libro 67 de la Biblia. Eso es pecado. Y la Biblia nos ordena que no podemos añadirle ni quitarle absolutamente nada a la Biblia. ¿Qué hacemos con esta segunda teoría, hermanos? De la inspiración parcial o conceptual. ¿Qué le decimos a los teólogos neortodoxos y liberales? ¿Qué les decimos? Están equivocados. La tenemos que desechar. Y esto nos lleva a una tercera teoría. Estamos buscando. Estamos investigando. Una tercera teoría es la teoría natural, así se llama. La teoría natural sostiene que los autores bíblicos no encontraron ninguna inspiración en Dios para escribir, sino que encontraron inspiración dentro de ellos mismos. Los autores bíblicos se sintieron inspirados en el sentido artístico de la palabra, como los músicos, como cuando Beethoven se inspiró para componer su 9ª sinfonía, como cuando Van Gogh se inspiró y se puso a pintar sus cuadros más famosos, como los escultores y escritores se inspiran en sus grandes obras. De manera que esta teoría enseña que los autores bíblicos tuvieron una percepción espiritual profunda, una sensibilidad, un talento excepcional. Eran hombres excepcionales con una sensibilidad artística extraordinaria. Estaban muy conectados con Dios, pero no se inspiraron en Dios, no recibieron la inspiración de parte de Dios, sino que la recibieron de su propio talento. ¿Qué les parece esta teoría? Hay una objeción muy importante a este punto de vista, que dice que si los autores humanos de la Biblia hubieran escrito bajo inspiración propia, jamás se hubieran autocondenado como lo vemos en las Escrituras. Jamás hubieran hablado de sus propios pecados, como lo habla Moisés o el rey David
en el adulterio que él cometió, o como lo habla Pablo delante de los gobernadores romanos y les confiesa que él había sido un asesino. Si realmente hubieran producido una obra maestra de literatura debido a su propio talento, jamás se hubieran autocondenado. Entonces esta teoría también debemos de desecharla. Vamos a un cuarto punto de vista, una cuarta teoría. Vamos a estudiar el punto de vista bíblico. Se llama la teoría o la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Ahorita vamos a explicarlo. La inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Este punto de vista, que es, por cierto, el punto de vista bíblico, enseña que Dios inspiró cada letra, cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en sus autógrafos de los 66 libros, como lo explicamos en la introducción. Ahora, ¿qué significa que la Biblia sea inspirada plenaria y verbalmente? Vamos a explicarlo. La palabra plenaria o pleno significa completo o lleno. Y cuando se usa para describir la inspiración de la palabra de Dios, significa que todas las partes de la Biblia, toda la plenitud, por eso es plenaria, la Biblia de forma plena, completa, tiene su origen en Dios. Eso significa inspiración plenaria. ¿Y qué significa que sea inspiración verbal? Esto significa que cada verbo, cada adjetivo, cada sustantivo, cada pronombre, cada partícula, ¿sí?, de todo el contenido de la Biblia también proviene de Dios. Entonces, el hecho que la Biblia esté inspirada plenaria y verbalmente significa que Dios inspiró toda la escritura de principio a fin y al mismo tiempo decidió utilizar autores humanos. ¿Será esta la teoría correcta? ¿Será esto lo que enseña la Biblia realmente? ¿En qué versículos? Bueno, les voy a enseñar a continuación los dos versículos más importantes en donde se sostiene la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Estos dos versículos se los tienen que aprender de memoria, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos al primero. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Vamos a ver qué explica aquí el apóstol Pablo. Van de memoria estos dos versículos, porque de esto depende que realmente tu fe sea afirmada y creas con todo tu corazón que la Biblia es la palabra de Dios de principio a fin. Amén. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten por favor la palabra inspirada del versículo 16. Toda la escritura. Esto significa toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también son escrituras. Entonces la palabra escritura abarca los 66 libros de la Biblia. Pablo nos está diciendo, toda esta escritura, los 66 libros son inspirados. Apunta la palabra inspiración en griego, por favor, muy importante. Es la palabra theo, T-H-E-O, con acento en la O, theo, luego viene una P y luego neustos, teop, neustos, que significa, como ya lo vimos en la introducción, soplado por Dios, algo que sale de la boca de Dios, algo que Dios sopla. De manera que llegamos a la conclusión que toda la escritura fue soplada, respirada o exhalada por Dios. Salió de la boca de Dios cada palabra. Maravilloso. Y reitero una vez más, si esto es cierto, entonces la Biblia es inerrante, no contiene un solo error
y es infalible, no se contradice a sí misma en ninguno de sus pasajes. Maravilloso saber esto. Vamos al otro pasaje que enseña también la inspiración de la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Miren qué belleza de versículo. Y esto nos emociona, hermanos. ¿No los emociona a ustedes? Saber que en nuestras manos tenemos una traducción de la Biblia hebrea y griega, un buen intento de traducción, la versión Reina Valera, y que podemos acercarnos a los autógrafos originales a través de esta traducción y saber que son confiables las traducciones que tenemos en español. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten en primer lugar el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? En los versículos anteriores Pedro está hablando de la experiencia que tuvo en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo se transfiguró delante de ellos y Pedro cayó de rodillas y luego interrumpió a Jesús que estaba platicando con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan? Y aquí en el verso 19 dice, tenemos la palabra profética que es más segura que ¿qué? Más segura que la experiencia. Apúntalo. La palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia que tú puedas tener sobrenatural. Ay, pastor, es que ayer tuve un sueño y se me aparecieron ángeles en mi sueño y vi cómo Jesucristo venía de las nubes y llegué a un éxtasis, pastor, casi me da el infarto y esto me llena del Señor. Esa experiencia no es muy segura, hermano. Podría provenir de Dios, tal vez, pero igual podría provenir del diablo. Si hay algún elemento que no sea bíblico en tu sueño, en tu éxtasis, en tu revelación sobrenatural, que tuviste antier, que tuviste ese éxtasis tremendo, estuviste 4 horas en un éxtasis tremendísimo y casi viste a los ángeles materializados. Es que me caí al piso, pastor, fui a una iglesia y me tocaron y me caí hacia el suelo y tuve un éxtasis de 1 hora y media. Ten cuidado, porque esa experiencia no es segura. ¿Qué es lo seguro? Tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Que la experiencia. Amén. Esto es muy importante, hermanos, que lo entiendan, porque muchos cristianos se dirigen por experiencia a sus vidas y van de una experiencia a otra experiencia y de un congreso en otro congreso y quieren emocionarse y quieren caerse al piso y ver cosas sobrenaturales y tener sueños y visiones. Hermano, Dios ya no habla a través de sueños y visiones, habla a través de su Hijo Jesucristo, Hebreos capítulo 1, y tenemos la palabra profética más segura que cualquier otra cosa, incluida la experiencia. Versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Como si fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones, hasta que el Señor venga por su iglesia. Estamos en un lugar oscuro de tinieblas tenebrosas, que es este mundo. Y lo único que alumbra en estas tinieblas es la palabra profética más segura, las Escrituras, hermanos. Por eso la insistencia que ustedes amen la Biblia, que la lean, que la obedezcan, que la memoricen. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tú no puedes interpretarla como tú quieras. Hay reglas de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Y vean el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿quién trajo la Biblia? Si no la trajeron los hombres, la trajo Dios a través de la inspiración. Él inspiró su palabra.
Y vean la última sección, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Subraya la palabra inspirados, por favor, ahí en tu Biblia, en el versículo 21, porque esta palabrita no es la misma que apareció en 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuál era la palabra de 2 de Timoteo 3:16 para inspiración? Theopneustos, les dije, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Soplado, exhalado por Dios. Pero aquí la palabra inspirados de 2 de Pedro 1:21 no es la misma. Es otra palabra griega diferente. Es la palabra griega pheromai. Apúntala. P-H-E-R-O-mai. Pheromai, que significa conducir, guiar, impulsar, mover. Repito, la palabra pheromai que se utilizó aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, es la palabra pheromai con acento en la E, que significa conducir a alguien, guiar a alguien, impulsar a alguien o mover a alguien. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante. Cuando la Biblia dice que la escritura es inspirada, quiere decir que Dios sopló y salió ¿qué? Su palabra. Y Él utilizó las personalidades de cada autor, como ya lo vimos, y ese autor fue movido, guiado, conducido o impulsado por el Espíritu Santo para escribir con su propio estilo las palabras que salieron ¿de dónde? De la boca de Dios. Y aquí viene una enseñanza, apúntala. No hay hombres inspirados, hay palabra inspirada. ¿Ok? Muy importante esta enseñanza, porque al leer 2 de Pedro 1:21 en nuestro castellano de la Reina Valera, pareciera ser que hay hombres inspirados. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice ahí, por el Espíritu Santo. Entonces uno podría pensar que Pedro fue inspirado, que Mateo fue inspirado, que el rey David fue inspirado, pero los hombres no fueron inspirados. Lo que fue inspirado fue la palabra, no los hombres. Cuando Dios habló, cuando Dios sopló, Dios hizo así, y no salió Mateo, salió Marcos, salió el rey David, salió Moisés. No, hermanos, cuando Dios exhaló, no salieron hombres, salió la palabra. La palabra es inspirada, los hombres no. ¿Ya le entendieron? Aunque los hombres no son inspirados, repito, sí fueron conducidos, guiados, impulsados o movidos por Dios para escribir las palabras que salieron de la boca de Dios. Y al mismo tiempo Dios respetó sus sentimientos. Qué precioso es Dios, ¿no? O sea, hay una doble autoría de las Escrituras. El autor por excelencia, el autor principal, desde luego, es Dios. Pero también los hombres plasmaron su propia personalidad y su estilo literario en cada uno de los libros, y eso no altera el hecho de que la palabra que escribieron es palabra de Dios. ¿Ya le entendieron? ¿Habrán versículos en el Antiguo Testamento que enseñen lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí habrán? A ver, vamos a ver algunos. Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Vamos a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan de clase. Deuteronomio 18, 18 y 19. ¿Qué dice? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés. Está hablando Dios. Voy a levantarles un profeta en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando de Jesús. Apúntale ahí en un paréntesis. Aquí Jehová está hablando de que vendría un profeta en el futuro y ese profeta sería Jesús. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
¿Quién es ese profeta que surgiría en el futuro? El Mesías. Y noten en el verso 18 cómo Jehová dice, pondré mis palabras ¿dónde? En su boca. Todo lo que habló Jesús era palabra inspirada de Dios. Y al mismo tiempo Dios respetó la personalidad humana del Señor Jesucristo. Y en Juan 11, cuando muere Lázaro, dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Jesús lloró? Sí, era un hombre como tú y como yo, tenía sentimientos humanos y al mismo tiempo era el Dios Todopoderoso. Isaías 59, 21, miren este versículo, Isaías 59, verso 21. Dice así, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, Isaías, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías, ven para acá. Las palabras que yo he puesto en tu boca son palabras que vienen de mí y no van a faltar en ninguno de tus descendientes. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto sus palabras en la boca de Isaías? Es el proceso de la inspiración que estamos explicando. La palabra inspirada, los hombres movidos, guiados, dirigidos por Dios, no inspirados, dirigidos por Dios para plasmar esas palabras. Impresionante. Termino con un cuadro que les preparé, a ver qué les parece. Y este cuadro demuestra, sin lugar a dudas, que todo lo que Dios dice, la Biblia lo dice. ¿Cómo? ¿Todo lo que Dios dice, la Biblia lo dice? ¿Trajeron su Biblia? A ver, levántenla así tantito. Digan conmigo, esta es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Ahora sorpréndanse y pongan cara de sorpresa. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Vamos a demostrarlo con 3 o 4 ejemplos. Allá hay muchos ejemplos más. Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 12. A ver si es cierto. Esto de que lo que Dios dice, la Biblia lo dice, y lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Génesis 12, versículo 3. Desde el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién está hablando? Jehová, ¿verdad? Es correcto. Dios está hablando. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién dijo eso? Jehová, Dios, ¿verdad? Ahora váyanse a Gálatas capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice Gálatas 3:8? El apóstol Pablo dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es lo mismo que acabamos de leer en Génesis, nada más que aquí dice que fue la Escritura la que dijo eso. ¿Sí notaron la diferencia? En Génesis Jehová habló y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y en Gálatas 3, la Escritura es la que está hablando y dice, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿quién lo dijo? ¿La Escritura o Dios? Lo que la Escritura dice, Dios lo dice. Qué precioso, ¿verdad? ¿Habían visto esto en la Biblia? Otro ejemplo, Éxodo 9, versículo 16. Éxodo 9, 16. ¿Quién está hablando? En Éxodo 9, las plagas de Egipto, la plaga de granizo. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. ¿Quién está hablando? Jehová. Versículo 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Le está hablando Jehová al faraón. ¿Correcto? Vámonos a Romanos 9:17. ¿Qué dice Romanos 9:17? Vamos a ver. ¿Ya lo encontraron? Romanos 9:17. ¿Qué dice? Porque la Escritura dice a Faraón,
para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién dijo esto en Romanos? La Escritura. ¿Y quién lo dijo en Éxodo? Jehová. Y son las mismas palabras. Cuando Jehová habla, la Escritura habla. La Biblia es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. 2 versículos más para terminar. Si quieren, sáquenle foto a esa tabla. Todos esos son ejemplos, ¿verdad?, de lo mismo que estamos mencionando aquí. Y vamos a terminar con un par de versículos interesantes, porque existen otras palabras o frases que la Biblia usa para describirse a sí misma como la autoridad definitiva de parte de Dios. La Biblia es la única autoridad revelada a los hombres de parte de Dios. No hay más. Es que vamos a mezclar la Biblia con la nueva era, pastor. No se puede. Se llama sincretismo, es un pecado gravísimo. Pastor, es que vamos a mezclar la Biblia con la tradición del catolicismo romano, que es muy buena. Hay tradiciones muy hermosas de ir a venerar a la Virgen. No se puede, damas y caballeros, no se puede. Pastor, es que los masajes que me dan ponen música budista y sacan los cuarzos y hacen oraciones a los ángeles. Y la persona que me los da dice que es cristiano. Debe estar bien. No se puede. La Biblia es la única y final autoridad definitiva de parte de Dios. Nadie te va a poder sanar más que Dios, punto. Ni alcohólicos anónimos, ni drogadictos anónimos, ni neuróticos anónimos. Solamente Dios tiene el poder para cambiar el alma de un ser humano. Mateo 5, 17 y 18. 2 textos y terminamos. Mateo 5, 17 y 18. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que es una letra chiquitita en el hebreo, ni una tilde, que es como un acentito de los más chiquitos en el idioma hebreo, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán y se destruirán, pero la palabra de Dios jamás pasará, permanece para siempre. Y en Juan 10:33, Juan 10:34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y noten lo que dice entre paréntesis el verso 35, y la escritura no puede ser quebrantada. Nadie puede quebrantar la escritura. En sus manos, hermanos, tienen un tesoro, que es la Biblia. Hay un himno muy precioso, no lo voy a cantar, pero sí se los voy a leer. Este himno se llama Cuán firme cimiento, así se llama. Y vamos a leer las estrofas. Dice así: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? ¿Qué más le pudiéramos añadir? No temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios, yo soy solo, y tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. No habrán de anegarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir. Pues siempre contigo en angustia estaré, y todas tus penas podré reducir. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la podré olvidar. Oremos. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra y por esta doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos con todo nuestro corazón en esta doctrina. Creemos que todas las letras,
las palabras, las frases, los tiempos verbales, los sustantivos y adjetivos, las conjunciones, las ideas, los conceptos, las doctrinas que aparecen en este libro son verdaderas. Y desechamos cualquier otra fuente de información que pretenda amenazar las Sagradas Escrituras, porque tu palabra es verdad. La suma de tus palabras son verdad. Levanta tus manos, hermano, y alabemos a Dios por esta doctrina preciosa. Te exaltamos, Señor. Gracias porque tú has inspirado las Sagradas Escrituras. Salieron de tu boca, Señor. Y tú moviste a los autores humanos, a Moisés, a los profetas, a David, a Mateo y a Marcos y a Pablo y a Pedro y a Juan, Señor. Y todos los 66 libros de la Biblia los dejaste para nosotros, para instruirnos, para redarguirnos, para que conociéramos quién eres tú, Señor, y cómo poder obtener la vida eterna por gracia, por medio de la fe, Señor. Te alabamos, te glorificamos.